Muy buenas tardes, estudiantes míos, seguidores de mi canal de YouTube. Como bien hemos sabido, existen hosting gratuitos que nos permiten subir y crear páginas web para hacer aplicaciones web o sitios web para que miren sus páginas web, para que miren sus trabajos, para que miren sus gráficas, si quieren crear sus páginas para venderlo a una empresa. Entonces en esta página de web host, el que es el web host nos ofrece sus servicios: administrar base de datos y administrar archivos. Entonces aquí tenemos nuestro archivo cones.php que nos permite crear una conexión con PHP. Al editarlo nos permite mostrar el código PHP con su línea de comentarios, que los comentarios nos indican que cómo debemos crear una conexión con PHP y base de datos MySQL. Aquí estamos creando una variable que llama cones, como dice este comentario, y como bien saben, las variables comienzan con el signo pesos y el nombre. Posteriormente vamos a asignar los valores, y en este caso vamos a utilizar la función MySQL_connect, que es la función de PHP para conectar MySQL para servidores de versiones PHP 5.3 en adelante. Los parámetros entre esa función nos piden el servidor que está conectado, en este caso localhost, el nombre del usuario, la contraseña y el nombre de la base de datos. Si no conocen en ese servidor web host donde están los nombres de los servicios de la base de datos y los datos para conexión, está en la opción Manage Database, y si está en español se dice gestionar base de datos, y la información se encuentra acá abajo, donde está el nombre de la base de datos, el nombre del usuario, el servidor que está conectado, y si no se acuerda la contraseña, ustedes pueden cambiar la contraseña. Lo pueden hacer efectivamente con el servidor. Ahora, ya tiene la conexión de base de datos. Acuérdense que en PHP tenemos un comentario que nos dice si está conectado o no está conectado a la base de datos y lo hizo efectivamente. Si la variable conexión nos da una respuesta positiva, o sea verdadera, true, nos muestra un mensaje que dice que la conexión fue hecha efectivamente. Si no, nos muestra un valor de falso que dice error en la conexión. Si yo me equivoco en algunos parámetros, nos va a decir que un error. Vamos a hacer una pequeña prueba. Voy a agregar el número 2 y voy a guardar la información que tiene nuestro PHP, o sea, voy a cometer ese error. Entonces guardo el error que voy a cometer acá. Voy a cometer un error en la conexión. Por ejemplo, digamos que no sea la base de datos, o escribo mal nombre de la base de datos. Y posteriormente vamos a hacer una prueba con visualizar, o sea, la opción View. Con visualizo nos dice que aquí hay un error porque no está conectado correctamente la base de datos. Entonces vamos a proceder a corregir nuestra conexión y vamos a hacer de los valores correctos. Es decir, vamos a hacer que sea efectivamente esta base de datos. Y nos debe permitir la conexión correcta de la base de datos. Vamos a actualizar página a ver si nos crea, y efectivamente nos muestra que dice la conexión está correcta y nos muestra la base de datos que tengo creado y nos hace la conexión con la base de datos. Vamos a regresar y vamos a ver de qué trata. Luego vamos a hacer la consulta donde dice vamos a consultar la tabla ejemplo. Vamos a consultar la tabla ejemplo de mi base de datos. Hay que tener mucho cuidado. Si yo escribí con doble M, yo tengo que invocarlo con la letra doble M de la base de datos, como está aquí, está acá. Lo creé con doble M. Y si lo ejecuto correctamente, me tiene que mostrar la estructura de la base de datos. Vamos a reiniciar el PHP MyAdmin. Le pido disculpas por la caída de la red, le pido disculpas. Aquí lo que hace el famoso select de la tabla, en este caso la tabla ejemplo que tengo acá, lo que hace es consultar todos los registros de la tabla ejemplo, el famoso select for ejemplo. Hay que tener en cuenta cómo está escrito la tabla. Y ahí nos muestra los 6 registros de la tabla ejemplo.
como está aquí en la página web, que está aquí los 6 registros. Aquí nace la consulta. Luego, la cadena conexión CONES, lo que hacemos es invocar la consulta query con la sentencia select. Y obtenemos una variable que llama resultado. Posteriormente, dibujamos la tabla en HTML, es decir, dibujamos el encabezado de la tabla. Luego ponemos las columnas del encabezado, que es el campo ejemplo, el campo palabra. Y luego después pintamos el resto de la tabla con el comando while. Lo que hace while es repetir la fila de la tabla las veces que sea necesario. En este caso, si la tabla tiene en este caso 6 datos, entonces lo que nos hace PHP es que repita hasta 6 veces la fila tr y las columnas que tiene acá la fila tr. Esto es lo que hace repetir la fila tr con el comando hecho. Acuérdense que hecho lo que muestra es una cadena. Y lo que hace while, la comando while, es que repita hasta que termine los registros de la consulta con el comando fetch array. Ustedes pueden decir el nombre del campo, o sea, la variable de registro con el nombre del campo, o si quieren el orden del campo. En ese caso, el número 1, que estamos ordenando el número 1, es el campo número 2, que es palabra. Si ustedes desean, pueden cambiar el número 1 por palabra. Y igual funcionaría. Entonces puede funcionar aquí diciendo 0 o en la cadena ejemplo y 1 o el campo palabra. Tiene que ser exactamente los nombres de los campos de la tabla. Así como el nombre del campo tiene que ser exacto, así también se nombra la tabla. Ahora, si yo quiero insertar otro registro, entonces lo que vamos a hacer es insertar otro registro a ver si sirve o no sirve. Entonces debe mostrar 7. Entonces vamos a insertar otro registro. Le ponemos el número 7. Ponemos ejemplo 7. Ejemplo 7. Inclusive vamos a poner ejemplo 8. El número 8. Entonces ejemplo 8. Entonces cuando ejecutamos en nuestra base de datos nos muestra los 8 registros. Y está el comando SQL insert into value 7, ejemplo 7 y 8 ejemplo 8. Esos son los comandos de la base de datos de la inserción del comando SQL. Y si ejecutamos, nuestra tabla tiene 8 campos. Entonces nuestra página, si lo actualizamos, va a aparecer 8 veces el registro, como dice aquí el comando while. While nos dice repita hasta cuando termine de mostrar la consulta ejemplo, en este caso los 8 registros, con el comando fetch array. Registro igual a resultado, que está en el comando aquí anterior, aquí resultado, igual a fetch array, lo que trae todos los arreglos de la consulta de la base de datos, es decir, los 8. Entonces si actualizamos, van a aparecer 8 registros, aquí están los 8 registros que están tal como están. Y esta es la forma de cómo conectar nuestro archivo PHP a la base de datos y que nos muestre los registros. Si por ejemplo ustedes quieren crear esto con una librería, ¿cierto? Es decir, que no tengan que escribir cada rato, conectamos la base de datos, luego consultemos y escribir toda esta carreta. Lo que podemos hacer es crear una librería y que PHP invoque esa librería. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos hacer es quitar las cadenas de crear la tabla, ¿cierto? Quitar la parte de la consulta y dejar solamente la conexión y la validación de la conexión. Es decir, si es correcto o no es correcto. Si no quiere que aparezca la mensaje de conexión es correcta, lo que puedo hacer es comentar la línea. De hecho, puedo comentar esa línea. Con esto lo que hace los comentarios de la línea del comando. Guardo los cambios, dejo solamente la librería CONES, solamente digo los comentarios, la cadena de conexión y la validación de la conexión. Posteriormente después creamos un archivo PHP. Entonces vamos a crear un archivo PHP, digamos, tabla, por ejemplo. Entonces vamos a dar clic donde dice está aquí, donde dice New File. Luego decimos tabla.php
y comenzamos a crear un archivo PHP. Posteriormente le hacemos clic derecho, le decimos editar para crear los comandos de PHP, el lenguaje de programación. Como siempre tengo un inicio y final PHP, entonces esta es la forma de iniciar PHP. Luego pegamos lo que es cómo se pegamos la tabla, cómo se dibuja la tabla, para que tener mucha atención en eso. Así como tal pinta la tabla, pero no ejecuta la conexión, porque no hemos invocado la librería. Entonces para invocar la librería que hemos creado, que es cones.php, entonces decimos incluir la librería cones.php para tener la conexión. Y luego hacemos lo siguiente, invocamos include, que es la función PHP para incluir librerías que hemos creado nosotros mismos, entre comillas el archivo cones.php, que es el archivo de la conexión de base de datos. Con eso lo que hacemos es ahorrar el código, con una línea ahorramos código, porque invocamos un archivo de librería que hemos creado, y el resto ejecuta el PHP. Luego después guardamos el archivo y luego vamos a probar. Y como puede ver, funciona efectivamente. Ahí tenemos tabla.php. Entonces lo que hace tabla es que invoca la librería conexión y después ejecuta el resto de PHP. Y podemos crear otro archivo de PHP, por ejemplo, que sea qué tabla tengo datos aquí. Por ejemplo, la tabla ejemplo 2. Entonces yo digo, entonces yo voy a decir lo siguiente. Entonces creo una tabla que llama un archivo que llama ejemplo 2.php. Creo. Obviamente después vamos a editar el archivo. Posteriormente vamos a crear las comandos de PHP. Luego invocar la librería. Include, ¿cierto? Include la función include, punto y coma, la librería cones.php para evitar tener que escribir todas las líneas o el carretazo de las librerías de conexión. Pegamos cómo crear la tabla y vamos a cambiar la tabla ejemplo por ejemplo 2. Ejemplo 2, que es esta tabla. Ejemplo 2. Luego después voy a cambiar que sea la tabla ejemplo 2. No es la campo palabra, sino se llama nombre. Entonces le cambio aquí, en vez de palabra pongo nombre, que es el código HTML y pongo aquí ejemplo 2. Y luego después digo, ¿cuál es el campo exacto de acá? Pues el campo exacto le digo que es ejemplo 2 y nombre. Y ejemplo 2 y nombre. Tiene que ser un nombre exacto de los campos de esa tabla. Y luego guardamos los cambios. Posteriormente vamos a hacer la vista de esta tabla y veremos que nos muestra los campos de la tabla 2, que son 4 registros. Entonces podemos ver que PHP se puede conectar con MySQL y que podemos mostrar los resultados de MySQL a cada tablas, se pueden mostrar las vistas, etcétera, y podemos ver la funcionalidad de la librería PHP para evitar tener que escribir otra vez el código, sino que a partir de la función include podemos incluir nuestras propias librerías de conexión. Espero que sea muy claro el video, espero que todo sea agradable. Y espero cualquier comentario y que tenga muy buena tarde. Muchas gracias.